Muy buenas, mi nombre es Wilmer Cantillo Zambrano, estudio Tecnología en Producción Agrícola en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y hoy estaremos hablando acerca de identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación en la planta. Para saber y conocer y entender esto tenemos que hablar acerca de la actividad microbiana y su velocidad y los aspectos que intervienen, por lo cual me fijaré primordialmente en el suelo, que para mí es el hábitat, es lo que realmente reúne todos los factores los reúne el suelo, tanto en exceso como en mínimos. Hay suelos que son ricos en agua, hay suelos que son pobres en agua y esto disminuye la velocidad y también afecta en el desarrollo microbiano porque el agua es una condición que genera que los microorganismos se desarrollen óptimamente con la humedad, una humedad adecuada y en función el agua actúa como transporte para que los microorganismos se desplacen, también se muevan y cumplan con su función de microorganismos en la reproducción. El oxígeno en el suelo es fundamental porque si encontramos el oxígeno óptimo, los microorganismos desarrollarán su potencial y si encontramos oxígeno muy poco, eso inhibiría la actividad de los microorganismos. Entonces, en el suelo podemos decir que también se mueve la temperatura, porque la temperatura es muy fundamental, porque hay microorganismos que soportan altas temperaturas y hay otros que no soportan altas temperaturas, entre los cuales están los que soportan temperaturas, los hipertermófilos, los termófilos, los mesófilos y los psicótropos, perdón. Entonces, es muy importante tener claro que los microorganismos dependen de estos factores para que su desarrollo y su actividad microbiana sea la adecuada. Y tenemos que hacer énfasis en la temperatura, en la nutrición, porque la nutrición depende mucho de la toma de alimentos, de nutrientes que ellos necesitan, como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, para desarrollar los procesos de crecimiento, los procesos de colonización, los procesos de reproducción. Y esta relación trae como consecuencia una actividad microbiana mucho más óptima. Y por último podemos decir que el pH es de mucha importancia porque hay microorganismos que soportan pHs ligeramente ácidos y hay microorganismos que se desarrollan en pHs neutros y todos estos factores influyen positiva o negativamente en la velocidad de la actividad microbiana. Por lo cual, hago una síntesis aquí de la velocidad microbiana que consiste en los factores antes mencionados sobre los microorganismos y en los microorganismos sí condicionan un ambiente óptimo de temperatura, de pH, de humedad, de oxígeno. Esto traería beneficio en el desarrollo de los microorganismos, ya sea en los micro y en los macroelementos. Y si en estos los microorganismos no encuentran estos factores de temperatura, de pH, de luz, de condiciones osmóticas, esto traería un perjuicio en el desarrollo de los macro y de los microorganismos. Por otro lado, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad microbiana consiste en el desarrollo de muchas actividades en conjunto para que se mantenga en el tiempo el desarrollo, el crecimiento microbiano y esto conlleva a que esta población establezca competencias, establezca un hábitat, establezca unos recursos y por ende unas condiciones, unos intercambios. Todo este conjunto y estos factores generan una sinergia de microorganismos en los que conviven, en los que se llevan, podemos encontrar las algas, los protozoos, los virus, las bacterias, los hongos, relacionándose como una comunidad, intercambiando funciones, eh, intercambiando relaciones, por lo cual llevaría a que la comunidad microbiana tendría éxito si entre ellos manejan una armonía. ¿Por qué se da la competencia de microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia de los microorganismos se da por la obtención de recursos, por la obtención de nutrientes, encontrar las mejores condiciones óptimas para desarrollarme. Eso, si un microorganismo encuentra las mejores condiciones, su metabolismo y su velocidad aumenta y
esto llevaría a que tienen que cooperar porque deben haber unas asociaciones metabólicas para que se desarrollen su potencial, para que toda su función benéfica se influya en la planta y se mantenga viva, se mantenga en el tiempo. Viene la explicación de acuerdo a lo que la página 158 de Madigan 2015 acerca del dibujo del crecimiento bacteriano y podemos decir que cumple con 4 fases. La primera es la latencia, la segunda es la exponencial, la tercera la estacionaria y por último la muerte. Podemos decir que la latencia es el inicio, es el comienzo de la actividad, es el comienzo en el que la bacteria está en su desarrollo, tomándose un tiempo en el metabolismo antes de que empiece la exponencial, como su mismo nombre lo indica, es donde se divide, es donde el tiempo del crecimiento, la división, el tiempo de la generación, la disponibilidad de los nutrientes y las condiciones ambientales son las óptimas. Y la estacionaria es un punto en el que ellos toman un punto ya plano, un punto como lo dice la misma fase, la estación, se estacionan y el número de células se divide de las vivas y el número de células de las muertas. Y en la fase 4 de la muerte, aquí es donde empieza a terminar el proceso, empieza a culminar el desarrollo del crecimiento bacteriano con el aumento de la mortalidad en las bacterias. Existen principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Estos mecanismos son 4: la adquisición de nutrientes vegetales, la modificación genética de las plantas, la modificación física del medio ambiente y la segregación de las fitohormonas. La adquisición de los nutrientes vegetales tiene mucha relación con mitigar los efectos negativos y también tiene mucha promoción microbiana. Esta adquisición cumple el mecanismo de la nutrición como tal. Hay un desarrollo de generación, hay un desarrollo en el que se mitigan los impactos negativos que el cambio climático genera por medio de la adquisición de los nutrientes vegetales, la modificación genética de las plantas. Una vez que una planta se enfrenta a un cambio climático, se afecta en su estructura, se afecta en su ser y los compuestos orgánicos bacterianos y las bacterias intervienen mucho porque el ARM y el ROS cambian eso para que la planta tenga tolerancia al estrés hídrico, al estrés de nutrición. Y esta modificación genética en las plantas genera resistencia, genera que la planta se adapte, tenga una adaptabilidad. La modificación física del medio ambiente, esto en relación al aumento de humedad y a los biofilms, que son son bacterias de tipo veterinarias, si mal no estoy, acerca de enfermedades en los humanos. Entonces, esta modificación física del medio ambiente también genera un cambio en cuanto al beneficio de la planta. Y en la segregación de fitohormonas, los endófitos bacterianos, que son los que viven dentro de la planta como huésped, y la giberelina y las citoquininas y las auxinas, que son hormonas de crecimiento, frente a la sequía, más que todo porque cuando una planta se enfrenta a una sequía, ella inhibe su crecimiento por guardar energía. Entonces, esta segregación de la fitohormona como un mecanismo principal que beneficia a la planta, la beneficia con el propósito de que su crecimiento se mantenga porque esta giberelina, la citoquinina, aumenta. Muchas gracias.